¿Por qué cuando pronunciamos el sonido z, como en cena, pez, cocina o maza, escribimos a veces con una C o a veces con una Z? ¿Y por qué con el sonido K, como en copa, queso o kilo, a veces escribimos C, otras veces Q y otras veces K? Hola, soy Vanessa, profesora de Español Online. Y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Hoy vamos a aprender los sonidos Z y K y qué consonantes se pronuncian con estos sonidos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el sonido Z. Lo primero, aclarar que hoy voy a hablar de la pronunciación que se usa mayoritariamente en España, porque hay lugares del sur de España y en Latinoamérica donde este fonema se sustituye por el S. Pero eso es un tema para otra clase. Bien, ¿cómo pronunciamos este fonema? Este fonema se pronuncia poniendo la lengua entre los dientes. ¿De acuerdo? La punta de la lengua se pone entre los dientes. Por eso se dice que es un fonema interdental. Y se pone la lengua entre los dientes y saldrá un poquito de aire. Por ejemplo, cena, pez. Y las consonantes que vamos a ver escritas serán la C y la Z. Bien, mirad aquí, con el fonema Z vamos a tener la siguiente combinación. Za, ce, ci, zo, zu. Primero podéis ver que la letra C está en C y ci, es decir, puede ir seguida de una E y de una I. Y en ese caso la vamos a pronunciar como Z, como en cena o cocina. Sin embargo, si tenemos una A, una O o una U, vamos a utilizar la Z y se pronuncia igual. Z, za, zo, zu, como en cazo o zapato. Pero la Z la vais a ver también mucho al final de palabras, como en pez, voz o coz. Eso sí, atención, cuando hagáis el plural de pez a peces, la Z cambiará a una C, porque va seguida de una E. Peces. Bien, y ahora veamos el fonema K. El fonema K de palabras como aquí, kilo o cuna se pronuncia poniendo la lengua al final de la garganta, hacia arriba, en el velo del paladar. Y es sorda, K. Y las consonantes que se pronuncian con este fonema van a ser la C, la K y la Q. La Q siempre va seguida de la U, que no suena. Vamos a ver ahora el fonema K. K, que, ki, ko, ku. Aquí podéis ver que la C se pronuncia con una K cuando va con una A, con una O con una U. K, ko, ku. Sin embargo, cuando hay una E o una I, vamos a usar la Q. Que, ki. Por eso, palabras como cuna o vaca llevan C y palabras como aquí o esquiar llevan una Q. Bueno, ¿y la K? La K no está en esta línea porque hay pocas palabras con K. De hecho, es una de las consonantes que aparece menos en un texto. Y generalmente son palabras que proceden de otras lenguas y que iréis aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, son palabras como kayak, como koala o kiwi, o karaoke y karate. Todas llevan una K. Bien, y ahora vamos a ver los dos fonemas juntos. Aquí los tenéis. Bien, debido a esta composición,
a que el fonema z se escribe za, ce, ci, zo, zu, con z o con c, y el fonema k, ka, ke, ki, ko, ku, con c o con q, siguiendo estas vocales específicas, tenéis palabras como cocina, que tienen dos cs, pero una se pronuncia como k y la otra como c. O cazo, donde tenemos una c que se pronuncia como k y luego la z que se pronuncia como z. Bueno, ahora os dejo un resumen para que podáis ver los ejemplos más tranquilamente. Parad el vídeo y echarle un vistazo. ¿Ya lo habéis leído? Bueno, espero que esta clase os haya ayudado y aclarado vuestras dudas sobre cuándo y cómo pronunciar la C, la Z, la K y la Q. Os dejo por aquí un botón para que os suscribáis y no os perdáis ninguna clase, y por aquí un vídeo que quizá os interese para que sigáis practicando o aprendiendo vuestro español. Nos vemos en el próximo vídeo.